Listo, muchísimas gracias por regresar. Vamos a continuar con ejercicios del principio de Pascal y principio de Arquímedes. Hemos analizado ya la teoría. Nuestro primer ejercicio dice lo siguiente. Datos. En una prensa hidráulica, sus cilindros tienen radios de 5 centímetros y 10 centímetros. Entonces, el radio uno es igual a 5 centímetros y una vez le voy a transformar en metros, solo divido para 100, 0,05 metros. El radio 2 igual 10 centímetros. Si dividimos 0,10 metros, ¿cuál es la fuerza que se debe hacer en el cilindro menor para equilibrar un vehículo que pesa 18.000 newtons? Entonces, fuerza 2, porque lo que está preguntando es la fuerza uno, ya que dice cuál es la fuerza que se debe hacer en el cilindro menor. Entonces, el cilindro menor corresponde al radio uno. La fuerza 2 vale entonces 18.000 newtons. Como incógnita, señor Angelo Collaguaso, ayúdeme silenciando su micrófono, por favor. Incógnita. F sub uno, la fuerza menor. Un pequeño esquema de esta prensa hidráulica. Aquí estaría el vehículo.
ejerce una fuerza hacia abajo. La fuerza F2. En esta parte, la fuerza 1, un área 1, un área 2, una presión P y acá también una presión P. Solución. En primer lugar, debemos calcular las áreas de cada uno de estos cilindros. Perdón, licenciado, ¿no está compartiendo pantalla? No se ve. Déjeme ver. Si estoy compartiendo, puede ser que me falte poner esto. Ahí no sé si alcanzamos a ver. No, licenciado, sigue. Sigue Yo sí nada. veo, listen. Ya, algo pasa. Esperemos un ratito, señor Pozo, creo que era. Ojalá ya logre ver más luego, tal vez sea el internet. Puede Si ser, no, puede queda ser. grabada la clase, no se preocupe. Gracias. Ya. Solución, entonces estábamos. Primerito, para las áreas. Para las áreas. 2 puntos. El área 1 va a ser igual a pi por radio al cuadrado, por el radio 1 al cuadrado. El área 1 va a ser igual pi. ¿Cuánto valía el radio 1? 0,05 y esto lo elevamos al cuadrado. El área 1 es igual. Pi por 0,05 al cuadrado me da 7,85 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. El área 2 va a ser igual a pi, pero ahora el radio 2 al cuadrado. El área 2 va a ser igual pi, el radio 2, 0,10 elevado al cuadrado. El área 2 es igual. Asimismo, pi por 0,10 al cuadrado, 0,0314 metros cuadrados. O si es que desea pasar a notación científica, el área 2, 3,1 o 3,14 por 10 elevado. Recorrería un espacio, dos espacios, 10 elevado a la menos 2 metros cuadrados. Ya tenemos calculada las dos áreas. Ahora sí, por el principio de Pascal, por el principio de Pascal, la presión igualamos, ¿no? Presión es igual a presión. Es decir, fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre área 2. Multiplico en cruz fuerza 1 por área 2 va a ser igual a fuerza 2 por área 1. ¿Qué necesitamos despejar? La fuerza 1. Fuerza 1 va a ser igual. Fuerza 2 por área 1 sobre el área 2 es un producto, pasa a ser un cociente en el segundo miembro. La fuerza 1 va a ser igual. ¿Cuánto valía la fuerza 2? 18.000 newtons. Por el área 1, 7,85 por 10 elevado a la menos 3
y esto dividido para el área 2, 0,0314, o como habíamos puesto en notación científica. Realizando la operación, 18.000 por 7,85 por 10 a la menos 3, igual, y eso dividido para 0,0314, me da un resultado de 4.500 newton. Y esa es la respuesta de la fuerza que me está pidiendo en este caso. Segundo ejercicio. Número 2. Datos del problema. Dos puntos. Un objeto que pesa 70 newtons en el aire, peso igual 70 newtons, y parece que pesa solamente 35 newtons cuando se encuentra sumergido en el agua, peso aparente 35 newtons. Determinar el volumen del objeto. La densidad del agua o del líquido sabemos que vale 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Dato implícito, la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y como incógnita, pregunta determinar el volumen del objeto o el volumen del cuerpo. Solución. No hay ningún tipo de inconveniente en las unidades, todo está en sistema internacional. El peso menos el peso aparente va a ser igual al volumen del líquido por la densidad del líquido y por la gravedad. Necesitamos despejar el volumen del líquido, que va a ser el volumen del cuerpo. Los tres términos que están al lado derecho le paso al lado izquierdo. Volumen del líquido por la densidad del líquido por la gravedad es igual al peso menos el peso aparente. El volumen del líquido va a ser igual al peso menos el peso aparente dividido. Tanto la densidad del líquido como la gravedad son productos, pasan a ser división o cociente. Ya está despejada la fórmula. Vamos únicamente a reemplazar. El volumen del líquido va a ser igual. ¿Cuánto valía el peso del cuerpo? 70 newtons. Menos el peso del cuerpo en el agua, 35 newtons. Y esto dividido para la densidad 1000 por la gravedad 9,8. El volumen del líquido va a ser igual. 70 menos 35 me da 35. 35 dividido para 1000 por 9,8. Cuando hagamos una división y haya dos factores, para que no altere, vamos aquí a abrir un paréntesis. En el momento que ponga dividido, 35 dividido, abro un paréntesis y cierro el paréntesis. Eso me va a permitir que le agrupe a los dos factores que hay en el denominador. El resultado, 3,57 por 10 elevado a la menos 3, y hago esta operación luego. Volumen en metros cúbicos. Como el volumen del líquido va a ser igual al volumen del cuerpo
Entonces, el volumen del cuerpo es lo que calculamos. 3,57 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Voy a hacer esta operación aquí. Dejo de compartir. Y ahí estamos con la calculadora. Si es que quiero poner con todo, ¿no? Era 70 menos 35. No se ha puesto 70 menos 35 es igual. Y decíamos que es 35. Esto divido para, abro un paréntesis, porque en el denominador habían dos factores, 1000 por el 9,8. Y cierro el paréntesis. Si yo no agrupo, posiblemente la calculadora solo me va a dividir para 1000 o me va a dividir solo para 9,8, más no para este producto. Por eso es importante agrupar. Y ahí tenemos la respuesta primera en fracción, 3,57 por 10 elevado a la menos 3, que era el resultado que teníamos ubicado. Tiempo 10. Finalicemos con el siguiente ejercicio que está aquí en el módulo. Ya hemos hecho el primero con este de aquí. Un objeto que pesa 70 newtons en el aire. Entonces, ahí está el peso, 70 newtons, y parece que pesa solamente 35 newtons, P mayúscula 35 newtons cuando se encuentra sumergido en el agua. Determinar, dice, este ya hice, no, perdón. Este ya estaba, pues. Este de aquí es. Una esfera de plomo de 1,6 centímetros de radio se coloca en la superficie del agua de una piscina que tiene una profundidad de 1,8 metros. Con esta información calcular. Literal A, el empuje que actúa sobre la esfera. Literal B, la fuerza resultante que actúa sobre la esfera. Literal C, el tiempo en que la esfera se demora en llegar al fondo de la piscina. Y literal D, el valor de la fuerza normal que actúa sobre la fuerza cuando se encuentra en el fondo de la piscina. ¿Cuáles son los datos que me da? Decía una esfera de plomo de 1,6 centímetros de radio, entonces R1 es igual a 1,6 centímetros, dividido para 100, 0,016 metros. Se coloca en la superficie de agua de una piscina que tiene una profundidad de 1,8 metros, altura 1,8 metros. La densidad 1, aquí sería la densidad del plomo, 11,34 gramos sobre centímetro cúbico, hacemos de la consulta en la tablita. Transformado a kilogramos sobre metro cúbico, solo se multiplica por 1000, 11.340 kilogramos sobre metro cúbico. Densidad 2, la densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico, o en sistema internacional, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y las incógnitas. Pedía el empuje primeramente, luego la fuerza resultante que actúa sobre la esfera, luego el tiempo y finalmente el valor de la fuerza normal. Entonces aquí tenemos el esquema en dos etapas, ¿no? Aquí tenemos una velocidad inicial que vale 0, el empuje hacia arriba, el peso hacia abajo. Y en el fondo tenemos el empuje hacia arriba, también está la normal hacia arriba y el peso hacia abajo en un tiempo determinado t. Solución. Primerito, vamos con la parte A. El empuje va a ser igual a al volumen de líquido por la densidad de líquido y por la gravedad.
Ya veíamos anteriormente que el volumen del líquido es igual al volumen del cuerpo. Entonces, el volumen del cuerpo es el volumen del cilindro 4/3 pi por R sub 1 elevado al cubo. El volumen del cuerpo va a ser igual. Este es el volumen de una esfera que veíamos, ¿no? Aquí tenemos el dibujito, una esfera. Reemplazando 4/3 por pi, el radio 1 que vale 0,016 al cubo, el volumen del cuerpo es 1,72 por 10 elevado a la menos 5 metros cúbicos. Quedándome que el empuje va a ser igual, ya reemplazando el volumen del líquido 1,72 por 10 elevado a la menos 5, el volumen del líquido o el volumen del cuerpo, por la densidad del líquido, que es del agua 1000, y por la gravedad 9,8. Este empuje va a ser igual a 0,169 newtons. Es lo que pedí en la parte A, ¿no? Podríamos ir poniendo la señal de respuesta. Ya está la parte A, el empuje. Vamos a la parte B. El peso es igual a masa por gravedad, pero la densidad es masa sobre volumen. Si yo despejo la masa es densidad por volumen. Reemplazando eso en el peso va a ser igual, en vez de la masa, densidad por volumen y por la gravedad. La densidad 1, que es la densidad del agua, y B sub C, el volumen del cuerpo. Reemplazo, el peso va a ser igual. La densidad 1, perdón, la densidad 1 aquí era del plomo, creo que estaba hablando. Sí, una esfera de plomo. Entonces la densidad 1 es 11.340 por el volumen del cuerpo, lo que calculamos recientemente, 1,72 por 10 elevado a la menos 5, y por la gravedad 9,8. El peso es 1,91 newtons. Que preguntaba en la parte B era la fuerza total. Entonces la fuerza total va a ser igual al empuje menos el peso. La fuerza total es igual. El empuje, ¿cuánto es lo que valía? 0,169. Eso calculamos aquí en la parte A, 0,169 es el empuje, menos el peso, 1,91. La fuerza total es igual a menos 1,74 newtons. Y sería la otra respuesta, la fuerza total. Literal C. En la parte C nos pide el tiempo. Entonces, primerito, yo no tengo la aceleración y hacemos el cálculo. La fuerza total es igual a masa por aceleración. La fuerza es masa por aceleración. Despejo la aceleración, fuerza total sobre masa. La aceleración es igual a fuerza total. La masa es densidad por volumen. La aceleración es igual. La fuerza total, aquí tenemos 1,74. No consideramos el signo negativo, simplemente su valor absoluto, 1,74 sobre la densidad 11.340 y por el volumen 1,72 por 10 elevado a la menos 5. Aceleración 8,92 metros sobre segundos al cuadrado. Como necesitamos calcular el tiempo, esa es la fórmula, utilizando los parámetros de densidad, aceleración, velocidad y tiempo. La distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial vale 0, me quedo simplemente con la distancia un medio de a por t al cuadrado. Esta fórmula es de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Despejando, tiempo es igual a 2d multiplicando en cruz sobre la aceleración. Pero como es al cuadrado, se extrae la raíz. El tiempo es igual a 2 de la profundidad de la piscina, 1,8, sobre la aceleración que acabamos de calcular, 8,92. El tiempo es igual a 0,64, la unidad del segundo. Y finalmente, en la parte D nos preguntaba la normal. Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en este eje Y, aquí está la normal.
¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? Hacia arriba el empuje, hacia arriba la normal, serían positivos, y para abajo el peso negativo. Entonces, el empuje más la normal menos el peso igualamos a cero. Despejo la normal, es el peso que es negativo, pasa con signo positivo, el empuje que es positivo pasaría con signo negativo, la normal, el peso 1,91 menos el empuje 0,169. La diferencia me da 1,74 newtons y eso corresponde a la normal. Hasta ahí vamos a quedar, por favor. Entonces, las preguntas se estarán subiendo de la prueba hasta el día de mañana. Por favor, en el transcurso de esta semana, de una vez, porque las notas necesitamos que no se nos acumulen. Muchísimas gracias, se cuidan, nos vemos. Ah, no, perdón.